nuestro café filosófico, es nuestra séptima sesión de nuestra segunda temporada, por decirlo así, y estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a platicar sobre un tema que creemos no solamente importante en general por el peso específico que tiene, que es la relación entre la política y la argumentación, sino porque consideramos que actualmente pues, es un tema que todos estamos atravesando justamente por la coyuntura política en la que vivimos en nuestro país. Sabemos que este café forma parte de las actividades de un proyecto más amplio coordinado por el doctor José Alfredo Torres, que lleva por nombre Filosofía Mexicana Aplicada. Bueno, a ver, es muy complicado comenzar con el doctor Sergio Ortiz, presentarlo, ¿verdad? Porque puedo comenzar desde muchas alternativas. Es, en primer lugar, un gran colega, una gran persona y, por supuesto, un gran amigo. Hemos conversado en los espacios universitarios y fuera de la universidad respecto a la necesidad de hacer vínculos entre la academia propiamente que ejerce la formación en la ciencia política con la academia que tiene que ver más directamente con la formación filosófica, ¿verdad? En este sentido, en pasillos, el doctor Sergio Ortiz me decía, pero ¿qué pasa, Jesús, cuando vemos a nuestros legisladores en las tribunas utilizar esos espacios públicos de esa manera? ¿No crees que sea importante que asumamos el compromiso desde la formación universitaria, que haya un criterio normativo para la práctica argumentativa en los espacios públicos, particularmente para la gente que no solamente vive de eso, sino que ha tomado a la política como profesión? Entonces, cuando me comentaba esto, yo decía, sin duda alguna, los filósofos también tenemos muchísimo que decir, no solamente porque tenemos vínculos disciplinarios entre política y filosofía, que lleva comúnmente el nombre de filosofía política, ¿verdad? Junto con teóricos en la teoría política, sino además porque también creemos conveniente que el uso de los espacios públicos es un uso responsable de las palabras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría comenzar diciendo que estamos con un gran especialista, autor y colaborador de 2 diccionarios de los más importantes a nivel Iberoamérica respecto a 2 temas que tienen que ver, por una parte, con la justicia como un campo, un tema de investigación abordado desde diferentes entradas y desde diferentes disciplinas y académicos, y posteriormente, de manera más actual, contamos con un diccionario también dedicado al tema de las injusticias, ¿no? Cosa que había un gap en nuestra literatura en español, y afortunadamente el doctor Sergio, junto con otros grandes y queridos colegas encabezados por el doctor Carlos Pereda del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, nos dan la oportunidad de poder leer estas importantes obras. Bueno, imagínense, estamos con un especialista en ciencia política, en los temas de republicanismo, de democracia, de partidos políticos, del ejercicio de las decisiones políticas, etcétera, etcétera. Sergio, para mí es un gran honor que estés aquí con nosotros. Si te parece bien, te damos unos minutos para que tú nos plantees algunas ideas que traigas organizadas, y a partir de ello podamos hacer una charla sumamente atractiva para nosotros y para el público. ¿Te parece bien? Por supuesto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar en este lugar, el Museo Nacional de la Acuarela, y además tener la oportunidad de dialogar, de deliberar sobre preocupaciones y asuntos en común, que es la relación entre argumentación y política, y especialmente la importancia que podría jugar la argumentación en lo que podríamos denominar el quehacer político. Hay que comenzar por el principio. Agradecer a los doctores Jesús Jasso, Verónica Alvarado, José Alfredo Torres y Carlos Vargas por su generosa invitación a esta nueva sesión de este café filosófico, abrir un diálogo entre filósofos que son constructores de teorías,
de principios generales y politólogos o políticos que son diseñadores de instituciones y de leyes, pues me resulta de lo más importante. Ya Platón había, digamos, advertido la importancia de que gobernaran los filósofos, pero Cicerón le corrige el camino diciendo no, antes de que gobiernen los filósofos tienen que gobernar los políticos, y en todo caso a través del diálogo precisamente con los filósofos. Quiero ordenar esta plática, 10-15 minutos muy breves, alrededor de dos grandes preguntas que guiarán mi reflexión. Por una parte, ¿cuál es la posible relación entre una esfera de la actividad humana, como sería la política, y una práctica discursiva, como sería la argumentación? Y destacar en ese marco cuál sería la importancia de la argumentación para el quehacer político, en el gobierno, en los partidos, en los congresos, etc. Habría que comenzar por una definición sobre la política. Por supuesto, no existe un consenso entre los cultivadores de la ciencia política, la filosofía, la teoría política, sobre cómo definir a la política. Es un campo abierto y, por supuesto, en disputa. Por lo tanto, podemos nosotros ofrecer una primera aproximación al campo de la política, pues remitiéndonos a sus grandes momentos en donde se establecen las grandes coordenadas para el pensamiento político. Por una parte, pensar a la política en términos clásicos, que nos remite al adjetivo de la polis, y por lo tanto el campo de la política es todo aquello que compete a la ciudad. Y en la ciudad están los ciudadanos, todo aquello que son los asuntos públicos. De suerte que un buen punto de partida para problematizar la política es aquello que compete precisamente al espacio físico y simbólico de la ciudad, que es propio de los ciudadanos, y que corresponde al ámbito de lo público en oposición tanto al campo de lo privado como también al campo de lo íntimo. Si pensamos en la modernidad, la definición de política sufre algunos cambios, porque ya no es el punto de referencia de lo que sería la polis o la vieja ciudad-estado, sino el punto de referencia es precisamente el Estado, que es en muchos sentidos una construcción moderna. Y con Maquiavelo, fundamentalmente el Maquiavelo del Príncipe, pero también el Maquiavelo de la segunda década de Tito Livio, advierte que el problema de la política es esencialmente el problema del poder. Su origen, su justificación, su fundamento, sus formas, sus posibles consecuencias. El poder es en buena medida la materia propia de la política y de campos disciplinares como la ciencia política, la filosofía política o, si se prefiere, la teoría política. Y a la luz de esta dicotomía o a la luz de la relación entre política y poder, pues aparecen dos grandes representaciones del campo de la política alrededor de las cuales pues se van a distinguir las opciones políticas, las tradiciones o las corrientes políticas. Aquellas que ven a la política como conflicto, como contraposición o como lucha, es decir, la política es el campo de dominio del más fuerte, y tenemos en la historia del pensamiento político ejemplos paradigmáticos de esta representación. Marx dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Carl Schmitt establece la política como aquella relación entre el amigo y el enemigo, es decir, posturas no solamente distintas, sino incluso irreconciliables. O Clausewitz representa la política como la continuación de la guerra, pero bajo otras formas. De suerte que la política es el campo de la contraposición o del conflicto. Pero hay otra posible representación de la política, es decir, pensar a la política esencialmente como orden o como consenso. Y es decir, más allá de lo que es propiamente el conflicto, puede haber una conjunción de distintas fuerzas sociales, fuerzas políticas que adquieran una unidad quizá provisional en el campo del Estado. Quizá la representación en la historia de la filosofía política más cercana a esta idea de la política como unidad o la política como orden es Hobbes. El momento del estado de naturaleza, que es un momento previamente político, pues se caracteriza por una guerra de todos contra todos, bajo esta antropología negativa de la que parte Hobbes, de que los seres humanos somos
no voy a decir una mala palabra porque estoy entre gente muy decente, pero podríamos decir que somos el lobo del lobo. Y bajo esta idea, la salida que ofrece Hobbes en una lectura, y es naturalista y contractualista, es la unidad política de esa sociedad plural que está en guerra a la luz de la imagen del Estado. En este caso, del Leviatán. Ahora bien, estas son en buena medida lo que llamaríamos beberianamente tipos ideales. O sea, idealmente hablaríamos de una política como conflicto o de una política como consenso. Porque más allá de las representaciones modélicas, lo que existe es que la política tiene momentos de conflicto y momentos de consenso. Yo creo que habría que pensar a la política en momentos que son propiamente conflictivos, de lucha, de disputa, de confrontación, pero también podríamos pensar a la política a la luz de la posibilidad de acuerdos, de consensos, de unidades. La dialéctica entre lo que sería propiamente el conflicto político o el consenso político, que me parece que está siempre presente, pensando la política en un carácter dinámico, en un carácter no estático, sino en permanente movimiento. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y este señor que habla de política, pues qué sentido o qué lugar ocuparía la argumentación dentro de sus necesidades o dentro de sus preocupaciones? Es decir, ¿qué relación tendrían estas representaciones de la política, sea como conflicto o representación de la política como consenso, con la práctica discursiva de la argumentación? Y en consecuencia, ¿por qué consideraría usted que la argumentación puede ser importante para el quehacer político? Me parece que un punto de encuentro para pensar esta relación es que, independientemente de que representemos a la política en su fase conflictiva o en su fase de consenso, casualmente creo que las parejas también tienen esas dos características o dualidades. Independientemente de la representación conflictiva o de la representación consensual, lo cierto es que cualquier política, y más cualquier política moderna, supone la toma de decisiones colectivas de carácter vinculante. Más aún si consideramos que la política tiene que llevarse a cabo en el marco de sociedades como las nuestras, estructural y funcionalmente diferenciadas. Y entonces hay una pluralidad irreductible en la sociedad, una pluralidad política, cultural, social, ideológica, religiosa, e incluso una pluralidad generacional de la cual tiene que hacerse cargo eso que denominamos la política. Si esto es cierto, entonces lo que tendríamos en todo caso que pensar, y voy cerrando con mi intervención, es cómo tomar esas decisiones de carácter vinculante, sean ligadas al conflicto o sean ligadas en todo caso al consenso. Y al respecto identifico por lo menos tres posibilidades para las decisiones políticas o decisiones colectivas de carácter vinculante en toda sociedad. La primera posibilidad es la fuerza, ¿no? La segunda posibilidad es la negociación, o la tercera posibilidad para tomar decisiones colectivas de carácter vinculante es la deliberación. Cuando las decisiones políticas descansan en la fuerza, o sea, cuando la política se reduce estrictamente al dominio del más fuerte, pues no hay demasiado lugar para la argumentación. En una guerra civil no hablan los argumentos. Me imagino a un filósofo a la mitad de una guerra, pues más bien tendría que retirarse. Más bien en una guerra civil hablan las armas y hablan los ejércitos, no los mejores argumentos. Pero también, por ejemplo, en una dictadura, donde opera no, digamos, la idea regulativa de las leyes, sino la voluntad arbitraria de un hombre o de una mujer, hay que ser objetivos también, como sería el dictador o la dictadora, pues sus decisiones no están basadas precisamente en un ejercicio deliberativo o argumentativo, sino sus decisiones están sujetas a su capricho
o a su arbitrio. Ya lo había señalado Aristóteles en la política, de la distinción entre tomar decisiones basadas en el arbitrio de las personas o en la posibilidad de establecer consensos normativos alrededor de las leyes, alrededor de los principios. Entonces, cuando la política es fuerza, pues me parece que podemos combinar a la argumentación. Ahora bien, cuando la política es negociación, cuando las decisiones colectivas asociadas al interés público y que son vinculantes descansan en la negociación, existe sí algún lugar para la argumentación, aunque se trata de un lugar acotado, reservado. ¿Por qué? Porque para abrir la negociación en el campo de la política se requiere la fuerza, se requiere la contraposición. Sin embargo, una vez que la mesa de negociación entre las partes se ha abierto, pues puede abrirse el camino, la puerta, para darle carta de naturalidad a la argumentación. Pensemos en el caso de una huelga laboral, es decir, unos trabajadores cierran una fábrica, es un acto de fuerza, pero la cierran para obligar a la parte de los patrones a sentarse a una mesa de negociación, y los trabajadores me parece que pueden ofrecer argumentos muy convincentes sobre, por ejemplo, asuntos como el trabajo, el derecho al trabajo, o en su caso el derecho a un salario digno, y tendrían en todo caso la parte de los patrones que ofrecer digamos, argumentos que resultaran convincentes por los cuales no les garantizarían a esas personas ese derecho al trabajo o en su caso a un salario. O por ejemplo en un paro estudiantil, o cerrar una escuela, que ustedes en filosofía son expertos en eso, igual que nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas, que por cierto ahorita está cerrada, pues es un acto de fuerza, es decir, unas personas cierran una escuela y deciden clausurarla para abrir un campo de negociación, y en ese campo de negociación pues la argumentación puede resultar en ese caso convincente si por ejemplo hay estudiantes que piden que pues en su biblioteca no hay libros suficientes, o hay un problema de que los profesores tienen ausentismo en las escuelas, o necesitan un comedor o un programa de becas. Entonces tendrían que argumentar de que una buena educación supone libros, bibliotecas y, en este caso, comedores. Ahora bien, vamos a lo que sería el tipo ideal de lo que llamaría la deliberación. Cuando la toma de decisiones colectivas vinculantes en una sociedad descansa en la deliberación, pues la argumentación adquiere, obviamente, derecho de piso. Y es precisamente la democracia, el tipo de régimen político que fomenta la deliberación y la argumentación sobre los asuntos públicos. Es más, en una sociedad democrática, el mejor procedimiento para tomar decisiones colectivas de carácter colectivo, de carácter vinculante, es la argumentación. Y podemos ofrecer, y con esto voy cerrando, varias razones de por qué consideraríamos la argumentación el mejor procedimiento para la toma de decisiones colectivas, o si se quiere, decisiones políticas en el marco de una sociedad democrática. Primera razón, porque se permitiría que la toma de decisiones colectivas, que en esas decisiones participen potencialmente todos los afectados por esa decisión, o en su caso, sus representados. Segunda razón, aquellos que son afectados por una decisión o sus representantes se verían en algún sentido orillados a presentar o recurrir a argumentos racionales, argumentos lógicos, argumentos consistentes y argumentos incluyentes a la hora de defender sus puntos de vista y persuadir a los otros que cambien su propio punto de vista. Además, el contexto deliberativo es un contexto virtuoso, porque en el contexto deliberativo se desarrollan habilidades. Creo que la argumentación es un tipo de capacidad o de habilidad no solamente de naturaleza teórica, sino de naturaleza práctica. Yo, por ejemplo, he aprendido a argumentar mejor dialogando con el doctor Hasso, que es un especialista en
argumentación. Entonces, sin yo tener muchas nociones teóricas sobre la argumentación, a través del ejercicio práctico de deliberar o pretender argumentar con mi colega Jason, pues aprendo a deliberar mejor y aprendo a argumentar mejor. Y finalmente, el hecho de que las decisiones colectivas descansen en la deliberación y en la argumentación, pues contribuye a que en el conjunto de la sociedad se desarrolle una cultura política que le dé reconocimiento al diálogo y a la argumentación como mecanismo para tomar decisiones. Y podemos ofrecer ejemplos, y con eso concluyo, de por qué la deliberación y la argumentación pueden ser buenos recursos para tomar buenas decisiones políticas. Pensemos en el tema de los impuestos. Por definición, la política impositiva, los impuestos son impuestos. Nadie obligatoria, nadie de manera voluntaria se levanta una mañana y tengo ganas de ir a pagar. Los impuestos son impuestos porque si no fueran impuestos, nadie pagaría impuestos, obviamente. Ahora bien, me parece que para pagar impuestos, dado que son no opcionales sino son obligatorias, pues por lo menos quienes cobran los impuestos tendrían que ofrecer respuestas convincentes a preguntas como las siguientes. ¿Hay que pagar más o menos impuestos? ¿Para qué se va a pagar los impuestos? Es decir, con los recursos que se obtengan con más impuestos, ¿cuál es el uso público que se le va a dar a los mismos? Tercera pregunta, ¿todos pagaremos los mismos impuestos? ¿O podríamos establecer, según Aristóteles, un criterio de justicia distributiva en el cual quienes tengan mayor renta paguen más impuestos y quienes tengan menor renta, por lo tanto, paguen menos impuestos? Si una sociedad deliberara a través de argumentos racionales, lógicos, consistentes, inclusivos sobre estos asuntos, pues me parece que podríamos generar una política fiscal más efectiva, es decir, que cumpla su propósito de mejorar las arcas públicas, porque la fortaleza de un Estado, según Maquiavelo, está en su ejército y en su dinero. O ejemplos prácticos, y con esto termino, en el caso mexicano. Por ejemplo, recientemente tuvimos en México el Plan A y el Plan B de la reforma electoral, que suponía, digamos, algunos cambios sustantivos en la política de comunicación asociada al proceso electoral y también a quienes organizan y califican las elecciones. Bueno, sin detenerme en el contenido preciso del Plan B de la reforma electoral, lo cierto es que la decisión final descansó en la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia ofreció un argumento impecable. ¿Cuál fue el argumento? La mayoría legislativa, en el caso mexicano, presentó la reforma electoral, el llamado Plan B, sin dar posibilidad de que las minorías conocieran con anticipación el proyecto. Abrieran deliberaciones públicas sobre el mismo, pudieran plantear objeciones a ese mismo procedimiento. Por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia, sin entrar al contenido de la reforma, señaló que la democracia tiene una dimensión deliberativa que se expresa en el Congreso y que supone que para que una decisión sea legal y al mismo tiempo legítima, supone que mayorías y minorías discutan, deliberen, ofrezcan argumentos de por qué es conveniente o no es conveniente llevar a cabo una reforma electoral y sobre esa base que se tomen decisiones a partir de los procedimientos democráticos. Como se vio ese procedimiento, es decir, como no hubo esfera deliberativa sobre este asunto, la Suprema Corte de Justicia, como un asunto procedimental, decretó la inconstitucionalidad del plan de reforma electoral porque no se permitió que las partes ofrecieran sus argumentos. Eso supone entonces que los argumentos son importantes para la política, pero bueno, yo soy un politólogo y me gustaría dialogar con los filósofos.
pues pasamos el micrófono al doctor José Alfredo. Gracias. Muy amable, Sergio. Muy clara tu exposición. Se ve que ya tienes experiencia en la política deliberativa. Fíjate que yo tengo una duda respecto a la relación entre el poder y la argumentación. El poder tiene un sustento en intereses propios, de grupo o incluso individuales. Por ejemplo, hablabas de un poder dictatorial, pero aún en el poder democrático hay poderes que se instalan y que trabajan en favor de una línea de comportamiento público. Frente a un filósofo que exalta, enaltece la argumentación, ¿cómo puede darse ese contraste y convencimiento frente al que tiene poder? Porque puede ser muy brillante la argumentación, puede ser muy nítida, puede ser muy transparente, pero si esa argumentación no lleva detrás un poder que contrarreste, entonces, al parecer, quedará relegada a la argumentación. ¿Qué es lo que sucede con los académicos? O sea, los académicos podemos hacer brillantes argumentaciones y estructurar consistentemente todo un discurso. Pero estos discursos que son brillantes y además pueden ser muy certeros respecto a lo que acontece y debe acontecer en nuestro entorno político. Sin embargo, estos discursos no son tomados en cuenta por el político, si es que el político considera que no son pertinentes y que además considera que si son pertinentes y están influyendo, deben hacerse a un lado. Entonces, ¿qué papel juega ahí la argumentación frente al poder? Porque incluso en una sociedad altamente democrática, esos intereses juegan un papel. Y esa vía académica de argumentar frente a ese papel que juegan esos intereses, pues parece opaca. Porque no tiene el mismo poder, o por lo menos no tiene un poder incidente. Entonces, la pregunta sería, bueno, un comentario, ¿cuál es la relación entre una argumentación y un poder que decide si ese argumento o esa capacidad argumentativa es asimilable o no? Gracias. Me parece que pones en el centro un problema fundamental del contraste entre política y filosofía y política y argumentación. Por supuesto, la política es fuerza. La política son intereses, sean individuales o sea de grupo. Sin embargo, la política no solo es fuerza, porque si la política fuera exclusivamente fuerza, no existirían diferencias analíticas entre una banda de gandalla o una banda de ladrones y unos gobernantes. Por eso Weber, cuando define al Estado, lo define a través del criterio del monopolio de la fuerza legítima. Y me parece que la distinción analítica que nos puede ayudar a problematizar el tema que bien planteas es la distinción entre un poder de hecho y un poder de derecho. Por supuesto, el poder por definición es una relación de mando y obediencia. Alguien tendría la posibilidad de mandar y otro la de obedecer. Sin embargo, si nosotros decimos que alguien goza del derecho y la legitimidad de mandar, los otros estarían bajo la obligación y la legitimidad también de obedecer. Porque el poder de hecho no es un poder legitimado. El poder de derecho en el marco de un Estado social, democrático y de derecho requiere principios de legitimación. Y un criterio o un mecanismo a través del cual se legitima el poder público es a través del discurso argumentativo. Es decir, se necesita argumentar, el Estado tiene que ofrecer razones para tomar sus decisiones. Por supuesto, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, goza del control de los ejércitos, de las marinas
o de las policías en términos de seguridad, pero tiene que ofrecer razones de por qué recurre o no recurre a ellos. Y hay procedimientos a los cuales tiene que atender para recurrir o no recurrir a ellos. Lo mismo sucede con el tema que yo he ventilado, los impuestos. El Estado supone hacienda pública, pero tienes que ofrecer razones, argumentos, de por qué vale la pena cobrar más o menos impuestos, a quienes se les debe cobrar más, a quienes se les debe cobrar menos. Es decir, un político tiene que ofrecer argumentos convincentes de justicia distributiva. ¿Cuál es la relación entre derechos y cargas? ¿Cuál es la relación entre derechos y obligaciones? Y tienes que ofrecer argumentos al respecto. Por ejemplo, una política democrática y social diría: lo más justo y lo más democrático es que quienes tengan más paguen más impuestos y que quienes tengan menos paguen menos impuestos, de suerte que los impuestos que pagan los ricos se pueden traducir en servicios públicos o universidades públicas como la UACM para los pobres. Ese es un argumento. Y eso supone la capacidad de argumentar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estaríamos, en todo caso, demandando que los políticos no solamente tomen decisiones, sino también esperamos que ofrezcan razones de por qué toman las decisiones. Y si las razones no nos resultan convincentes, pues votamos por otro partido en la próxima elección. Si las razones nos resultan convincentes, no me voy a especializar como ustedes. Jesús me habla ya en términos muy puntuales de las formas de argumentación, de las pues yo no lo conozco, yo aprendo de ustedes, pero lo que digo es en qué sentido la argumentación, la práctica argumentativa de ofrecer razones de por qué hace lo que hace, o el grupo o el gobierno hace lo que hace y persuade al otro para que cambie su punto de vista. Eso es parte del debate público y los ciudadanos tenemos que estar atentos a esas razones, compartirlas y no compartirlas, y tenemos un recurso para calificar políticamente esa deliberación, que es el voto. Entonces no solo es fuerza, la política también es consenso. Pero bueno, es mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues Sergio, también te agradezco mucho esta charla tan lúcida, tan esclarecedora, apasionante también, sin duda, y tan actual, ¿no? Que esta es una constante, ¿no? La tensión que siempre vamos a tener en relación con lo político, ¿no? Hace rato decíamos, José Alfredo y yo, pues siempre estamos en lo político, en realidad, ¿no? Entonces, pues obviamente esto nos atañe completamente, ¿no? Fíjate que es una cosa interesantísima en esto que ahora le respondías a José Alfredo, en relación con la presencia del argumento en la política, ¿no? En la práctica política. Y creo que, y seguro Jesús sabe mucho más y mejor que yo de lo que ahora voy a decir, desde el punto de vista filosófico se hace algo así como una especie de taxonomía de la argumentación. Porque evidentemente la acción de argumentar de una manera muy general, pues efectivamente consiste en articular el discurso brindando razones que justifiquen una determinada postura, ¿no? Así, de manera muy en general, perfecto. Sin embargo, esta actividad, esta acción, es decir, esgrimir razones para sostener un punto, supone muchas otras cosas. Es decir, ¿qué justifica, qué fundamenta, qué motiva lo que yo quiero defender, por ejemplo? Y esto es una cuestión que ya desde la antigüedad clásica griega se notó. Por ejemplo, cuando en filosofía uno analiza el movimiento de la sofística allá por el siglo V y IV antes de Cristo, ¿verdad? Y uno al analizar la sofística se entera de que, claro, eran maestros de retórica, la capacidad de hablar públicamente, ¿verdad? Pero su retórica no era nada más dar discursos bonitos, ¿verdad? Que sonaran tremendamente elocuentes, tremendamente conmovedores, ¿no? Conmocionantes. No. Daban argumentos. Sí, cuando uno analiza a fondo, por ejemplo, la presencia de un personaje tan tremendo como lo fue Gorgias de Leontini, ¿no? Bueno, el tipo era extraordinario argumentando porque su manera de mover la argumentación procedía de haber estudiado dialéctica, ¿no? Dialéctica con el propio Zenón de Elea, ¿no? Entonces, claro, argumentar también tiene que ver con un uso retórico del lenguaje. Y entonces, claro, cuando la política nos da razones, normalmente el discurso argumentativo político
pretende en la medida de lo posible anular la réplica, porque lo que busca es la anuencia, la persuasión, el convencimiento. Claro, yo manejo los recursos de esta manera porque lo que es conveniente para todos es este medio de transporte. ¿Sí? Y claro, me estás dando buenas razones, que suenan muy bien, suenan coherentes, y esto va a permitir una derrama económica, trabajos para todos, vamos a hacer en fin, ya le aderezo, ¿verdad? Eso diríamos, claro, suena a argumentar, pero, cuidado, porque también es un uso retórico de la argumentación que parece que nos brinda razones, suenan a razones, pueden llegar a persuadir como tales, pero en el fondo eso no es una argumentación porque no está buscando una contraposición directamente, sino al contrario, busca negar la réplica inclusive, ¿no? De ahí que, bueno, venga en efecto el ejercicio de la crítica, ¿no? Es bueno ver, tratar de rascar a esas razones que están sosteniendo la postura para poder hablar del debate. Y creo que en ese punto es en donde está incidiendo la pregunta de José Alfredo, porque podríamos, de hecho lo hacemos muchas veces, cuestionar el argumento y sin embargo no es que haya como tal una respuesta, sino más bien una especie como de reiteración del argumento bajo la idea de que ellos ya han dado buenas razones y no aceptar la crítica a esas supuestas buenas razones. Ahí es en donde creo que está el asunto de qué pasa cuando se da una argumentación que sin embargo se confronta con el poder y el poder no acepta, ¿no? Ahí creo que estaría, otra manera de plantear la cuestión, ¿no? Claro, a mí me parece que pones en el centro una forma de ver el problema de la argumentación desde un lugar distinto al lugar desde el cual quienes estudiamos la ciencia política vemos el argumento. A ver, te lo voy a decir así. Cuando yo escucho un argumento en el campo de la política, no tomo demasiada atención por mi impericia y por mi falta de formación de si el argumento es consistente, de si el argumento es retórico. Lo que suelo poner en el balance es si el argumento es justo, y entonces discuto un criterio de justicia en el marco de la sociedad, o de si el argumento que se traduce en una política, en un programa, en una ley, en una iniciativa, es eficaz, es decir, si es posible de desarrollar. A ver, tengo la sospecha que si leo, por ejemplo, un informe de gobierno con Jesús, estaremos escuchando lo mismo, pero probablemente pondríamos acento en asuntos distintos, porque ustedes como filósofos y como buenos filósofos, yo no lo soy, seguramente tomarían en cuenta las falacias, la retórica, que no permiten la crítica, que son ilógicos, que no son consistentes. Yo no sé si alcanzaría, digamos, a quienes estudiamos el mundo de la política, a tratar de diseccionar a ese nivel interno, y utilizar una lógica interna del argumento, esa dimensión del discurso público. En todo caso, la parte que yo pondría mayor acento por mi expertise es si ese discurso, ese argumento es justo o no lo es factible o no es factible en el contexto de una comunidad política. Ahora, eso supone que tendríamos que establecer un diálogo muy fértil, porque sospecho que ustedes ven algo que nosotros no vemos, y sospecho que nosotros vemos algo, no digo que ustedes no vean, sino que no ponen tanta preocupación o tanto hincapié en eso. El problema de la retórica nosotros lo resolvemos en términos de la demagogia. Y Aristóteles establece una distinción entre la democracia y la demagogia. La demagogia es, ahora que estamos en el mundo de los populismos, la demagogia es el uso retórico de la palabra para que los otros escuchen lo que quieran escuchar y no lo que podrían escuchar en un contexto determinado y sería deseable y factible que escucharan en ese marco. Por eso no voy a meter a la parte interna del argumento, más bien aprenderé de los lógicos,
tomaré un buen curso de argumentación como para entender. Ahora, lo que creo que es que estoy monopolizando la palabra, lo dejo aquí. Pues, como siempre me ganan las preguntas. A los que pasan primero. No, bueno, yo traía también algunas preguntas muy directas, pero que se relacionan con ambos campos, ¿no? Tanto con el de la argumentación como directamente con el de la política, porque me queda claro, como bien has señalado, bueno, primero te agradezco que hayas venido, no lo hice, Sergio, muchas gracias. ¿Cuál es la especificidad del discurso político, ¿no? Porque finalmente nosotros actualmente lo hacemos, prendes el radio, la televisión, y al menos pensamos que hay una dimensión del discurso político, pero está siempre en unos soportes como la radio, como, bueno, yo le he llamado soportes, la radio, que como decía Carlos, implica otras cosas, ¿no? Implica que ya está como mediatizado ese discurso, que tiene variantes, que hay una serie de diacronías, o sea, temporalmente también se cambia ese discurso. Y bueno, yo también creo que no hay discurso político actualmente que no esté atravesado por los medios. Entonces, ¿cómo podemos pensar eso, ¿no? Tanto desde el campo de la política como el campo de la argumentación. Y además vemos que hay discursos políticos muy institucionales, ¿no? Y otros para nada institucionales, muy informales, ¿no? Pero que están intentando ser un discurso político, aunque no sean institucionales, ¿no? Entonces, bueno, también me queda como, ahorita que lo decían, que finalmente el discurso político que escuchamos actualmente tiene fines, creo yo, de atraer, tiene propósitos muy específicos y por lo tanto se vuelve muy retórico, pero también creo que el discurso político produce actos, ¿no? O sea, que es performático, es decir, produce actos cuando acciona ese discurso, y que obviamente pues es donde están las polémicas. Por ejemplo, ahorita hay muchas polémicas en el aire, ¿no? Y que están tratando de dar ciertos argumentos, pero creo que los niveles de análisis son diferentes. Algunos están en el análisis sociohistórico, algunos están en el análisis más discursivo, en otros están en algo más interpretativo, ¿no? Entonces, bueno, yo lanzaba esa pregunta como, ¿cuál es la especificidad? Porque en lo que tú nos planteaste, pues me parece muy ideal, pero cuando nos situamos en nuestro contexto, encontramos poca argumentación seria y rigurosa, ¿no? Que creo que es incluso lo que nos llevó a... Y no la veo cercana a lo que tú planteabas, ¿no? Creo que es lo que nos llevó a plantear este café filosófico, digamos por la coyuntura política en la que estamos, decir, es que no escuchamos una argumentación rigurosa, esas razones no quedan claras, o sea, no hay una serie de razones claras, a veces parece más bien un espectáculo, ¿no? Se ha vuelto como un espectáculo hablar, entre comillas, de política, cuando no escuchamos esas razones de justicia o de, ¿no? O que deberían de estar ahí. Entonces, bueno, ese es como lo que yo quería decir, nada más. Bueno, esa es una pregunta del medio millón. ¿Cuál es la especificidad del discurso político? Tiene que ver cuál es la especificidad de la naturaleza de la política. Si nos vamos al discurso clásico, antiguo, la naturaleza de la política, decía Aristóteles, es la buena vida, el buen vivir. El sentido de la política era la vida buena. Con Maquiavelo se le da un giro copernicano al sentido de la política, porque Maquiavelo dice, estudiemos al hombre y a la política no como quisiéramos que fuera, sino tal como es. Y el sentido de la política, la naturaleza o especificidad de la política en clave maquiavélica es el poder. El problema de la política es la conquista y la conservación del poder. Si apelamos a una noción normativa o prescriptiva, me parece que la política tiene que ser al buen vivir, a la buena vida y todo lo que supone la buena vida o el buen vivir. Si hacemos una lectura más realista de la política, pues me parece que tenemos que bajar nuestras expectativas y reconocer que la política realmente existente está asociada a la conquista y a la conservación del poder. Ahora bien,
Si nos vamos a la coyuntura, que me reclamabas, por supuesto, entramos a la coyuntura. Estamos viviendo tiempos nublados para la argumentación. Comparto tu pesimismo, recurriendo a ese título del libro de Octavio Paz. ¿Por qué? Porque el discurso político en México y en el mundo hoy está dominado por un tipo de técnica política que se denomina el populismo. Eso en México, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Francia y en Italia y en muchas partes. ¿Qué supone la narrativa populista? Construye de manera retórica, por un lado, digamos, una sociedad dividida entre un pueblo homogéneo, eso es falso, único, no es cierto, moralmente bueno, eso es también discutible, en oposición antagónica frente a unas élites financieras, económicas, culturales, políticas, moralmente reprobables y corruptas. Y para justificar esa representación dicotómica de la política, apelan a tres cosas, o a dos cosas esencialmente. Primero, a la sensibilidad, es decir, a los sentimientos, la rabia, el enojo, la frustración, y por otra parte, a un tipo de discurso retórico sencillo, que simplifica los problemas. Bueno, cualquiera que ha visto una mañanera en este país, pues puede, digamos, encontrar lecciones ilustrativas de esa forma de reducción del discurso. Es decir, los problemas sociales y políticos que por naturaleza son complejos, que suponen distintas aristas, en las cuales confluyen distintos actores, que ponen en escena distintos lenguajes, discursos, ideologías o corrientes políticas, son invisibilizadas bajo una retórica de esa naturaleza que, dicho sea de paso, es muy efectiva y que está generando una simplificación del lenguaje y una simplificación del mundo de la política. Y si a eso le sumamos el mundo de las redes sociales, los medios de comunicación, y ahora las redes, que son fundamentalmente escenarios para la reproducción de las fake news, durante la pandemia discutí con mucha gente que sostenía el argumento de que no existía un virus del SARS-CoV-2 que provocaba una enfermedad denominada el coronavirus, que eso era una inyección de quién sabe qué élite, y les decía no, y que por lo tanto no se iban a poner vacunas. Estudiantes míos en la universidad que me argumentaban que ellos no se iban a poner las vacunas porque les iban a poner un chip para controlar. Imagínense un espacio universitario que supone un cierto espacio de socialización intelectual y cultural previo, estudiantes defendiendo supercherías de esa naturaleza, pues entonces eso nos coloca ante un desafío muy grande. Y ese es el desafío que he venido dialogando con el doctor Jasso de tiempo atrás, de que estamos en tiempos en los cuales necesitamos a contracorriente generar una cultura política que le dé valor a la deliberación, al diálogo y a la argumentación. Es decir, necesitamos ofrecer argumentos sobre lo que hacemos y lo que no hacemos. Los gobernantes tienen que ofrecer argumentos sobre lo que hacen y no hacen. Y en función de eso, los ciudadanos podemos evaluar, ratificar o rectificar a esos gobernantes. Pero comparto contigo ese mundo en el cual política y argumentación van de la mano, como diría Michael Jackson, we are the world, somos nosotros, no, ese mundo ideal no existe. Estamos en un mundo en donde aquellos que tienen preocupaciones en la argumentación las hacen y las hacen muy bien en el mundo de la academia, pero la verdad es que irradian o contaminan muy poco el espacio público, por desgracia. Sí, a ver, fíjate, Sergio, voy a tratar de transmitir brevemente algunas de las preocupaciones que
ya están aquí puestas sobre la mesa, pero que también hemos comentado en otros espacios. Hay veces que nosotros creemos que el agrupar o identificar anomalías en sistemas que utilizan lenguajes de diferente tipo, voy a hacerlo suficientemente abstracto para después aplicarlo al caso particular del ejercicio político, ¿de acuerdo? Entonces, tú utilizas un lenguaje donde ese lenguaje se da cuenta que para ordenar la representación del mundo existen anomalías que no están consideradas. Y por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que necesitas como desarrollador de ese lenguaje? Una estrategia que cumpla con ciertos criterios normativos en donde trate la anomalía, porque el mundo no es estático, es dinámico. Entonces, todo lo que tenga que ver con un conjunto de inferencias donde una consecuencia no se comporta estáticamente, sino dinámicamente, tendrá que tener sus propias estrategias para tratar con ciertos sesgos cognitivos, tanto de la teoría de la que estés hablando, lingüística, como también del hacedor de esa teoría, ¿no? O sea, nosotros también tenemos sesgos cognitivos y somos los desarrolladores de las teorías científicas, y por lo tanto, casi por transitividad, esas teorías científicas tendrán sus propios sesgos cognitivos. Fui muy abstracto ahorita. Ahora, voy a tratar de no hablar desde el punto de vista de la política, sino desde el punto de vista de la argumentación. La argumentación, como también se parece a la política, en el sentido en que tampoco tenemos una sola manera de explicarla, no tenemos una noción última, clara, predominante frente a todas las teorías que tienen que ver con las familias de las teorías de la argumentación. Uber Marraud, esto se lo debo a él, nos ha enseñado que la argumentación no es una disciplina científica, sino es un campo de investigación en donde confluyen diferentes perspectivas. Sin embargo, un punto en donde pueden convergir, unirse e incluso ponerse de acuerdo los diferentes investigadores e investigadoras sobre la argumentación es que exista, como bien lo dijo Carlos, una diferencia lo más racional, un acuerdo lo más racional posible sobre una idea, sobre una opinión, sobre incluso una creencia que intenta ser generalizada, y que los recursos que nosotros tengamos para ello sean los más racionales posibles. Entonces surgen todos los expertos en las teorías de la argumentación y tratan de resolver ese problema con diferentes estrategias del dinamismo, ¿no? O sea, de la retractabilidad. Podemos equivocarnos, no tomamos en cuenta todas las circunstancias, sin embargo, hay un criterio normativo que frente a la retractabilidad me permite que no se cuele cualquier cosa. No sé si fue lo suficientemente claro. Ahora, con esto, a mí me parece que incluso en el tercer nivel que nos presenta el doctor Sergio Ortiz Lerux, frente al hacer política, frente a las decisiones políticas, incluso hay como una contraintuición, si es que no lo llevo a una contraposición entre el ejercicio y lo que pretendes alcanzar argumentativamente desde el punto de vista filosófico, con el uso de los argumentos dentro de los acuerdos y los disensos en el ejercicio político. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo creo así? Porque en el mejor de los casos, los que hacen política, académicos o los que están en los campos legislativos, es decir, en los espacios, en las tribunas, ¿no?, donde tienen el micrófono y usan el micrófono para tomar ciertas decisiones de orden público, pero también de orden de distribución del poder, ¿no?, del ejercicio y distribución del poder, lo que hacen en el mejor de los casos es aparentar que tienen una estrategia racional y argumentativa para agrupar las anomalías. Las anomalías en esos casos son las diferencias que existen entre los diferentes agentes políticos. No sé si me estoy explicando. No todos pensamos igual sobre un mismo problema y por lo tanto tenemos que tomar una decisión política, ¿no?, que parezca lo más racional posible. Es decir, que parece ser que tenga ciertos condimentos, ciertas propiedades argumentativas. Pero a la hora del té, es decir, al momento en que se está tomando la decisión, parece ser que el criterio darwiniano revive. Es decir, parece ser que
ya no me interesa tanto hacerle creer a la gente que pude incorporar un criterio normativo y racional de corte argumentativo para mi decisión política, sino que al final de cuentas, ¿no? Por eso digo a la hora del té, va a haber un ejercicio de violencia y de imposición. Va a haber un ejercicio de dominio. Yo recuerdo muy bien en mis clases muy básicas sobre la formación política de Max Weber, en donde ya la citó el doctor, y donde se hablaba del ejercicio de la política como profesión. Y él decía, la política se ejerce donde hay un dominio de una representación sobre la representación de un grupo, y lo que se busca es quién tiene el poder y cómo se distribuye. Y frente a esa trayectoria existen ejercicios violentos y no violentos. Por eso es que surge la noción de legitimidad. Porque la legitimidad no surge únicamente por una cuestión de arbitrariedad, sino de alguna manera cumplir con ciertos criterios que parecen generales y objetivos y que no hacen ver que la decisión política desemboca en un ejercicio violento o aparentemente no desemboca en un ejercicio violento y que es más racional, pero que a la hora de, como dice Vero, a ver, analicemos cosas puntuales y que aun cuando el político se identifique cosas muy específicas de la argumentación o haga énfasis en cosas muy específicas como la distribución de la justicia, y nosotros veamos otro tipo de características como, por ejemplo, la calidad interna de lo que se dice, frente a la consistencia contextual del problema político del cual se está tomando una decisión que, insisto, es dinámica todo el tiempo, pues por lo menos lo que estás buscando es que el que usa la tribuna tenga una consistencia interna a lo que está diciendo y no diga unas cosas a tontas y a locas, de tal suerte que parece ser que la tribuna política se convierte en el ejercicio político como tal, un ejercicio que está violentando todo el tiempo a un grupo político frente a otro. Y ahí no hay, incluso en el tercer sentido que el doctor Sergio Ortiz Lerux nos explicó desde el principio, una oportunidad de la argumentación. En suma, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Qué es lo que me lleva a decir todo esto? Nos hemos preguntado realmente sobre la posibilidad de que exista un criterio de objetivación, ¿no?, de la resolución o del acuerdo de la decisión política más racional frente a los problemas políticos reales que existen, o no. Anécdota, con esto termino. En un congreso con especialistas en ciencia política, teoría política, filosofía política y argumentación, se dieron todas las razones posibles, al menos en ese momento, para que la gente se diera cuenta que estás tratando a la argumentación como un solvente, como una trampa, como una manera de hacerte ver más racional, cuando al final me estás diciendo que el que gana es el más fuerte. Si tú, como académico y como formador de políticos, ¿no?, te estás dando cuenta que la práctica política y la decisión política, que tiene que ver con el ejercicio de poder, insisto, que en eso sí coincido totalmente, eso es la política. O sea, por eso dices que en la pareja también hay decisiones políticas, por supuesto, porque hay un ejercicio de poder, ¿no? Y ahí puedes distribuir todos los ejercicios políticos en donde haya representatividad de grupo y distribución y ejercicio y atribuciones de poder, ¿no? Entonces, ahí, claro, lo mejor sería poder plantearnos que el que usa la tribuna al menos tenga una preparación de la consistencia interna de lo que tiene. Eso es una propiedad de quien tiene cierta preparación en el territorio de la argumentación, pero no es la única. Tenemos que hablar de otras cosas. Entonces, para mí, lo más importante es hablar realmente de la oportunidad que existe en el ejercicio de las decisiones políticas, de incluir a la argumentación no como un criterio normativo de anomalías, sino como un principio rector del ejercicio político. No sé si me estoy explicando. Como un principio formativo de acción política, no de simulación racional del ejercicio político. Sí, voy a tratar de tener una reacción a lo que, una reacción externa
No soy político, entonces no quiero hacer retórica para tener. Bueno, yo identificaría distintos momentos de la política. Estaría de acuerdo con Jesús que el ejercicio de la política supone dominación y supone el uso, muchas veces indiscriminado, de la fuerza. Que ese es el propósito y el objetivo del político. Maquiavelo lo dice muy bien: conquistar y conservar el poder, con medios moralmente buenos o reprobables, con buenos o con malos argumentos. El propósito es conquistar y conservar. Es decir, si esa es la estrella polar de la política, entonces muy pocas consideraciones al campo de la ética, y hay un divorcio entre política y ética, y muy pocas consideraciones al campo de la argumentación, y hay un divorcio entre la política, que es fuerza y que se presenta bajo un discurso racional, que en el fondo es una falacia o es simple y sencillamente pura retórica. Pero también la política abre momentos más allá de la fuerza. A ver, cuando hay una campaña electoral, cuando hay elecciones, cuando hay debates, los partidos tienen que presentar ante la sociedad sus programas, sus iniciativas, los medios a través de los cuales cumplirán ese programa, la viabilidad financiera o no de su programa. Es decir, los políticos están obligados a decirnos el qué, el cómo y el para qué. Y para hacer eso, supongo que tendrían que ofrecernos una argumentación consistente. Porque partiría de la premisa de que a lo que yo apelaría desde la mirada que yo planteo es que el arte, he utilizado la expresión arte, o la práctica de la argumentación debería de ser uno de los bienes primarios que nosotros tendríamos que valorar en la sociedad y enseñar en las escuelas. Porque si en las escuelas nos enseñaran desde la primaria y la secundaria a argumentar y argumentar bien, con ejemplos sencillos, hasta llegar a entender de manera más sofisticada la lógica interna del argumento, como lo hace Jesús, yo no, me parece que la sociedad contaría con mejores elementos para evaluar no solo la justicia, pertinencia o validez de su propuesta, sino también para desenmascarar aquel político que lo que busca es el poder por el poder mismo, pero lo envuelve en una fraseología que se presume racional, pero que está lleno de falacias y de, utilizaste otra expresión, anomalías. Creo que eso es desde el campo en el que pienso, yo pienso que sería una mirada externa. Le he dicho a Jesús, creo que sería un recurso de primera necesidad. Así como diríamos que está el buen comer para conservar la salud del cuerpo, yo diría que estaría el buen pensar, el buen argumentar para mantener la salud del espíritu y de la mente. Y entonces me parece que esto, que es muy abstracto que nos presenta Jesús, pues tendrían que ser pues un conjunto de habilidades, de prácticas que habría que cultivar en los niños, en una sociedad, para que los ciudadanos estemos en condiciones para ratificar o para mover o desconocer a un político en el supuesto en el cual su discurso es un remolino de barbaridades absolutamente incoherentes e ilógicas. ¿Yo? Bueno, me toca, ¿eh? Creo que
nos movemos en un plano muy ideal, creo, me parece. Y no puntualmente, pero sí de vez en cuando se hace alusión a lo fáctico, a los hechos. Y una alusión que hacen es con respecto a las anomalías, por ejemplo, y a un poder darwiniano, que así lo nombró Carlos. Es decir, va a ganar el más poderoso, ¿no? El que tiene más ímpetu, el que tiene más fuerza, ¿no? Eso es de hecho, también tú lo has puntualizado, ¿verdad? O sea, no estamos en el plano ideal platónico de una discursividad honesta, abierta y democrática. Estamos en el plano de los hechos donde existen intereses que se confrontan y que buscan por todos los medios posibles cumplir una finalidad de mantener el poder. Entonces, ¿cómo alcanzar un mínimo punto de sostenimiento, de apalancamiento, para elevar o adoptar lo que llaman una discursividad más objetiva? En la política, en la política. Yo pienso que se deben dar dos condiciones. La primera condición es una condición de poder también. Es decir, el que va a argumentar con fines de buscar la objetividad en la argumentación, tiene que allegarse una dosis de poder suficiente como para poder ser escuchado. Porque ya lo dijimos, si hay una disimilitud entre las fuerzas, pues va a ganar el que tenga más fuerza, como sucede, y esto parece que es el planteamiento de Maquiavelo. Entonces, si tú quieres llegar a una cultura de la discursividad o de la argumentación correcta, entonces tienes que asimilar una cultura también política que te permita llegarte una fuerza suficiente para entablar, no sé si una conversación o un diálogo. Porque de otra manera, si pensamos en el criterio darwiniano, pues vas a perder porque te mantienes dentro de la posición más débil, porque no tienes poder. Esto, insisto, que sucede con los intelectuales. Es decir, ¿quiénes hacen caso a los intelectuales dentro del medio de la política? Nadie, porque no tienen fuerza que contrapese el poder que no nos escucha. Creo que esa es la primera condición, es decir, tienes que llevar contigo en tu alforja una cantidad de poder suficiente para que te escuche el poder. Y la segunda condición me parece que es ética. Efectivamente, pueden darse coincidencias entre los distintos intereses en juego, que, si es que hay una especie de compensación de poderes, ¿no?, que permita tener una actitud, y ahí sí viene la cultura de una argumentación correcta, pero también ética, en donde se busque la honestidad y donde se busque la verdad. No está descartado, no lo vamos a hacer a un lado. Entonces tienes que formar una cultura, no solamente una cultura para argumentar bien, sino una cultura ética que te permita buscar los campos, la ubicación en esta red de intereses que distinga dónde está una oportunidad ética, dónde enclavar el argumento que estás sosteniendo, pero éticamente, con una actitud que te permita mantenerte dentro de un compromiso de libertad y de honestidad. Eso se tiene que aprender también en una cultura ética de la argumentación, me parece a mí. Entonces, sin estas dos condiciones, siempre va a, desde mi punto de vista, siempre va a haber una disparidad. Siempre va a haber gente como yo, que en las universidades trabajamos una clase de lógica, pero no nos escucha nadie. Y siempre va a haber un grito dentro de estos conventos escolares que propugne la justicia argumentadamente, el bien argumentadamente, la equidad democrática argumentadamente,
pero nunca se llegará a los oídos de los políticos de hecho. Creo que esas son las dos condiciones, ¿no? Después de lo que se ha dicho, después de lo que pienso, de lo que se ha dicho. No, si hablamos de las precondiciones, de las condiciones de posibilidad para darle carta de naturalidad a esta discusión que estamos hablando, por supuesto. Es decir, en el fondo, asumo que soy un ilustrado, que creo en la fuerza de la razón y no en la razón de la fuerza, o en el poder de la razón y no en lo su contrario, y que estamos obviamente a contracorriente. Es decir, lo que opera en la vida de los hechos no es la fuerza del mejor argumento, sino el argumento de la fuerza, bueno, el argumento entre comillas, porque no es un argumento, es una situación de hecho, del poder por el poder mismo. Y eso nos coloca en una situación de desventaja. Ahora, sospecho que todos los que estamos en esta mesa somos profesores. ¿Nos ves cara? Exactamente. Y sospecho que somos profesores no solamente porque eventualmente es nuestro medio material de subsistencia más próximo, sino porque también valoramos a la educación como una vía, yo voy a utilizar una categoría política, para la libertad, ¿no? Cuando Kant en el proyecto ilustrado asumía el sapere aude, ser capaz de pensar por ti mismo, y el pensar por ti mismo es condición de no estar sometido al dominio ajeno, es decir, estar sometido a la autonomía propia, a la libertad. Bajo esa idea le damos una importancia a la educación. Es decir, yo sé que el político tiene la fuerza y que eso me coloca en una situación asimétrica frente a él. Y sin embargo, sigo apostando que la brega educativa es uno de los caminos más justos y al mismo tiempo eficaces para establecer una relación menos asimétrica en quienes gozan de la razón o la fuerza de los mejores argumentos, pero carecen de poder, frente a quienes tienen el poder y obvian cualquier argumento o cualquier razón. Y sospecho que en el marco de las sociedades más educadas, es decir, que tienen índices de educación más altos, que tienen promedios de lectura y de comprensión más altos, esa relación no es tan desequilibrada. Es decir, una mentira, una falacia puede llevar a alguien a perder el poder por la fuerza. Aquí Habermas, cuando hablaba de ese espacio de la opinión pública, que puede jugar un papel en ciertas condiciones importantes. Yo le apuesto a la educación como herramienta, utilizaste la expresión palanca. Creo que la educación es la palanca precisamente para no dejar al poder validándose a sí mismo más allá de cualquier criterio, argumento racional o lógico. ¿Te refieres a un tipo de educación? Un tipo de, por supuesto. No la educación que estamos viviendo. Un tipo de educación en la cual nosotros hay un tipo, siempre que hablamos de educación solemos ponerle adjetivos. Hablamos de educación pública, por supuesto, la educación es un derecho, no una mercancía. Hablamos de una educación laica a fin de distinguir el saber de las ciencias y de las humanidades frente a la magia o la superchería. Pero también hablaría de una educación en donde se valore la capacidad de pensar y argumentar. Y yo creo que ustedes, como filósofos y teóricos de la argumentación, pues pueden jugar un papel. Hacer la educación crítica también, popular,
también, bueno, yo creo que hay que ponerle el adjetivo de una educación que enseña a los estudiantes, además de todo lo anterior, a pensar y a pensar. Y ahí creo que quienes piensan y han desarrollado pedagogía, literatura, sobre el buen argumento, pueden tener totalmente. Eso lo digo yo. Yo no soy ningún experto en estos temas. Ese es tu eslogan. Pues es sumamente interesante y muy fecunda la charla, la verdad. Bueno, espero que también nuestros literalmente televidentes lo estén apreciando de ese modo también. A mí me queda un poco en la mente la idea de que partimos un poco también desde ahí encaminaste tu exposición, Sergio, ¿no? La argumentación como un mecanismo, una herramienta, un aquello que se puede implementar, usar en el ejercicio político. Después hablamos acerca de quienes ejercen el argumento, pero el factor poder puede ser totalmente decisivo y entonces aunque se den buenas razones, sin embargo no se asumen, no se aceptan, etc. Hablamos un poco, yo le denominé taxonomía de la argumentación, este análisis interno. Jesús creo que enriqueció poderosamente esta idea, ¿no? De cómo es mirar con detalle, microscópicamente casi, ¿no? Como si estuviera en un microscopio el argumento, cómo está compuesto, cómo se articula, desde dónde, qué supone, en fin. Y bueno, hemos derivado en el terreno educativo y con todo este camino que hemos dado, bueno, la cuestión de los medios y cómo lo aprovechan, etcétera, ¿no? Que es fundamental también. Creo que hemos dado un giro interesante en torno a la argumentación, porque me queda pensando que, claro, yo creo que de hecho la argumentación, en tanto que se manifiesta para poder organizar el pensamiento, y el pensamiento es una articulación de la palabra, de la capacidad de abstracción que tenemos en última instancia, ¿sí? Pues la argumentación es una condición fundamental para el ser humano, más allá de sus aplicaciones políticas, ¿no? Como práctica política, quiero decir, ¿no? Me quedo pensando esto porque, claro, aun cuando decimos que necesitamos un recurso ético en el ejercicio de la argumentación política, lo que sucede es que asumir la convicción ética también implica argumentar con uno mismo sobre lo que uno mismo cree, sobre lo que nos dicen que está bien y lo que nos dicen que está mal, a la luz de un contexto, de una situación histórica, cultural, política en última instancia también. Y entonces, claro, uno tiene que empezar argumentando también, le van enseñando cómo utilizar el lenguaje y también podemos seguir desarrollando, la filosofía creo que ahí tiene una tarea muy importante, en el acto formativo. Yo quisiera ir más bien por la formación, yo no suelo digamos, hacer sinónimos perfectos educación y formación, justo por lo que decías tú, la educación normalmente le tenemos que poner un apellido, ¿no? Pública, laica o la otra, ¿no? Religiosa, lo que tú quieras. Muy bien. Formación me gusta un poco más porque me permite jugar con la idea de cómo vamos adquiriendo forma y nunca es una forma última y acabada, sino que la vamos continuamente transformando precisamente, ¿no? Bueno, el acto argumentativo, el acto de argumentar, me parece, es inherente a la formación. En este sentido es algo que está constante y ineludiblemente presente en el propio desarrollo humano. Y naturalmente, en el político es esencial por esto mismo, justamente, ¿no? Entonces, creo que en efecto tienes razón en cuanto a que, dada la presencia tan relevante de la argumentación en el acto de desarrollarse en tantos seres humanos, pues claro que tiene que estar presente en el desarrollo formativo, por tanto educativo, en el sentido que le quieran apellidar después, pero tiene que estar presente, porque en última instancia es lo que repercute en la esfera pública, por tanto en la política. No están al margen. Y con esto lo que quiero dar a entender es que si interpretamos que no, pues la argumentación es un tema que solo los lógicos trabajan, la política es otra cosa y la ética se enseña quién sabe dónde, justo un poco aludo a que para nada está así de separado, sino que converge en lo que quiere decir vivir en tantos seres humanos, ¿no?
Y creo que esto es algo que debemos tener bien claro, asentarlo y por lo mismo darle la importancia que merece, ¿no? Sí, has dicho algo que me resulta fundamental. Suponer que la política es un asunto que compete exclusivamente a los políticos profesionales es no entender que la política, diría Hannah Arendt, es el espacio entre los hombres y las mujeres para buscar bienes en común, intereses en común. Y sin intereses en común no hay comunidad política. Lo que hay es guerra judicial, de todos contra todos. O suponer que la argumentación es un asunto que compete exclusivamente a los lógicos, a los especialistas en argumentación, es no entender que una buena sociedad que se hace cargo de bienes públicos supone la creación de una esfera pública, de un espacio público, en donde los múltiples y distintos deliberen sobre aquello que es público, aquello que es común y cómo acceder a lo mismo. Y me parece que en eso el trabajo formativo de la argumentación puede resultar. Es decir, yo lo pienso de forma complementaria. Es decir, cuando pienso en los fenómenos de la política, los ligo a los problemas de la justicia, a los problemas del bien, a los problemas de la factibilidad, de la posibilidad de que se haga o no se haga, pero al mismo tiempo he identificado en mi diálogo con los filósofos, y especialmente en mi diálogo con Jesús, que también una condición que es muy importante, además de eso, es que para poder, digamos, cumplir los propósitos de la política, se requiere de un mínimo dominio de habilidades, de técnicas para la argumentación. Porque sospecho, que es una lectura externa, que si tenemos una buena argumentación, con todo lo que ustedes puedan diseccionar internamente, o sea, sospecho desde fuera que si tenemos una buena argumentación, eso puede traducirse en mejores bienes públicos. ¿Por qué? Porque definiremos lo que es público en oposición a lo privado. Identificaremos lo bien en función de lo que no es propiamente un bien público. Y entonces estaremos construyendo un patrimonio de ideas, de argumentos, que en el fondo ofrecen también mejores resultados políticos. O sea, porque la política pública supone ofrecer un diagnóstico. Y para ofrecer un diagnóstico, entiendo que hay que dar cuenta, primero, de la complejidad de lo real y ofrecer ideas, argumentos que sean capaces de reducir en alguna medida ese nivel de complejidad y articularlo de forma coherente y de forma lógica. Porque si tú no haces un buen diagnóstico, a ver, si la literatura, la visión organicista es elemental. Si un médico no hace un buen diagnóstico, entonces detrás de eso no hay un buen pronóstico, no hay una buena receta. Yo diría lo mismo en los asuntos del Estado. Si el político, el estudioso de la política, no diagnostica correctamente la enfermedad de la sociedad, entonces no es capaz, la enfermedad en clave de desigualdad, discriminación, injusticias, corrupción, discriminación, pobreza, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de ofrecer un buen diagnóstico, entonces no seremos capaces de ofrecer un buen pronóstico. Y creo que en esa tarea, quienes se han dedicado a estudiar la argumentación y a desarrollar habilidades de argumentación pueden cumplir un papel muy importante. Esa es mi sospecha. ¿Me explico? Porque nos hacen ver, o pueden hacer ver a los políticos, o a quienes piensan la política, el sociólogo, el politólogo, etcétera, que hay problemas en su argumentación. Babero, y después ya vamos a comentarios finales. Vamos cerrando. Bueno, sí.
siempre regresamos al tema de la formación, sospecho porque somos profesores, como bien lo señalas. De hecho, tuvimos un café filosófico muy interesante sobre formación política de los estudiantes, porque justamente llegamos a la conclusión de que necesitamos la ética, la argumentación y demás para una buena formación política, lo cual vuelvo a situarme en nuestro contexto, perdón por la frustración, pero vuelvo a situarnos en nuestro contexto, y la mala noticia es que están desapareciendo justo esas materias, ¿no? De las preparatorias, ¿no? La lógica y la ética. Cuando decimos que eso sería lo que generaría una buena formación, como dice Carlos, en términos más amplios, para hacer una buena argumentación política. Y ya no digamos, como bien señalabas ahorita, no entender que solamente es del profesional de la política, sino de la comunidad, ¿no? De lo que somos como una sociedad, que podemos entonces, a partir de una buena argumentación, incluso criticar la argumentación del político profesional. Eso no lo veo como algo posible cuando, por ejemplo, nos contaba el profesor José Alfredo cómo justamente fueron a la tribuna, ¿no? Donde se está planteando esta desaparición de estas materias en una nueva propuesta, y la profesional política da argumentos, ¿no? Entre comillas, que no nos convencen, ¿no? No nos dan buenas razones para la desaparición. Es decir, ¿qué buenas razones habría, por ejemplo, para la desaparición de estas dos materias, como la lógica y la ética, ¿no? del programa de preparatoria? Y por ejemplo, nada más estoy poniendo un ejemplo que nos frustra, que nos lleva a pensar que justamente eso que estamos diciendo que podría ser una solución, ¿no? Lo vemos cada vez más lejano en nuestro país, ¿no? En nuestro contexto, como tú lo planteabas, nuestro contexto y el latinoamericano pues es muy específico, ¿no? De nuestras problemáticas. Entonces, bueno, la mala noticia es esa, ¿no? Que no tenemos la posibilidad de pensar cómo salir de esto, que finalmente es que no sabemos a veces argumentar, no podemos tener buenas razones incluso para criticar, y el pensamiento crítico y todas aquellas materias que nos dan justamente la clave para poder entender, ser críticos, y ese pensamiento que nos podría llevar en términos generales y pensando como Aristóteles al bien, ¿no? Entonces esa sería ya mi conclusión, para que vayamos cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Nomás agregaría un pequeño matiz. Hay malas noticias. Están quitando la ética y la lógica de la currícula a nivel bachillerato. Bueno, siempre existe la política también. Es decir, el esclavo visibilizó la esclavitud y encabezó una rebelión espartana. Las mujeres hoy están levantando la voz y saliendo a las calles, y esa es la condición de posibilidad para ofrecer buenas razones, que estamos en el marco de una sociedad patriarcal. Los profesores de filosofía o de lógica o de ética pues también podrían levantar la voz, es decir, hacer política. Y una vez que hayan levantado la voz y hayan hecho política y estén en una mesa de razón, de una mesa de negociación, porque para llegar a la mesa de negociación no es la fuerza del mejor argumento, es el ruido y es la política. Ya que llegaron a la mesa de negociación, pues aquí tendríamos 4 excelentes doctores que podrían ofrecer razones más que convincentes de por qué no es conveniente que dentro de la currícula del bachillerato desaparezcan materias como la lógica o la ética. Pero para llegar a eso no vamos a hacer conferencias, podemos hacer cosas, es decir, podemos hacer política, ¿verdad? A mí me gustaría cerrar, esta es mi última participación, sigue el doctor José Alfredo, el doctor Carlos Vargas, y después cierras, por favor, querido Sergio. Yo creo que algo que se ha mencionado aquí y que quisiera decir de inmediato es que me parece que los últimos comentarios se inclinan a favor de ver los beneficios que implica observar en la argumentación un principio constructivo de la práctica política. Y no solamente los principios constructivos de la práctica política que ha mencionado de una manera muy, muy clara Sergio a lo largo
de su exposición de ideas. Es decir, a mí me parece que argumentar tiene que ver, sí, con este nivel de pensamiento, con este nivel de cognición, y es una amplia dificultad la que tenemos los que formamos, los que educamos, porque nos estamos enfrentando particularmente a cuestiones de planes curriculares inadecuados, a condiciones institucionales que tampoco apoyan mucho al respecto, pero también a la carencia de habilidades y capacidades didácticas y de comprensión que los mismos docentes y los mismos profesores tenemos al momento de hablar de cuestiones sobre política y sobre argumentación. Argumentar, estoy totalmente de acuerdo, el que lo hace bien es porque piensa correctamente, y pensar correctamente no implica necesariamente estar pensando en una lógica ideal de un sujeto ideal, sino en una persona que tenga la capacidad o una cognición lo suficientemente entrenada para hacer cálculos. Eso es lo importante. Tú puedes calcular el mundo en sus diferentes manifestaciones, incluso el mundo político. El que no sabe nombrar e identificar instancias que tienen cierta naturaleza diferenciada y que constituyen nuestra humanidad y nuestros sistemas de organización, evidentemente va a ver completamente inadecuada la argumentación, porque va a decir, bueno, ¿eso qué es? ¿Entrenarme a qué? ¿A inferir una idea a partir de otra? Bueno, estudia un buen curso de lógica. Bueno, a lo mejor incluso tampoco vas a tener un buen curso de lógica, se te va a hacer sumamente árido ese curso de lógica, vas a pensar que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y vas a decir la lógica no tiene nada que ver. Y después te vas a encontrar con otros profesores que te van a decir las teorías de la argumentación como un campo de investigación forman parte integral de los programas de investigación en lógica o en las lógicas. Entonces, hay contrapesos ahí que también tienen buenas razones unos o los otros para poder mantener. Aquí mi punto, que con esto termino, es, me encanta la idea, y me sumo a lo que está diciendo Carlos y Sergio, a ver en la argumentación una forma constructiva de que nuestros estudiantes puedan pensar políticamente desde pequeños, de una manera mucho más interesante, que puedan hacer cálculos interesantes, que puedan tener la capacidad de nombrar sus representaciones del mundo, entre ellas sus representaciones políticas, tengan ese orden estructural. Y por supuesto, si esto se da desde nuestros primeros niveles escolares, evidentemente yo creo que va a ser menos artificial o menos en un sentido de imposta la relación que existe entre el campo de la lógica, la argumentación y el ejercicio político. Pues, bueno, pues la verdad es que ha sido una mesa fantástica. Insisto que he aprendido muchísimo hoy en todo lo que nos ha dicho Sergio, lo que han dicho Vero, José Alfredo y tú mismo, Jesús. Y bueno, pues yo también sumaría algo que creo que valdría la pena recordar. Recordar particularmente de lo que nos ha llegado de este gran filósofo que fue Sócrates, ¿verdad? Creo que en gran medida comenzar a argumentar tiene que ver con asumir una condición humana profundamente humana, que es el hecho de que de hecho no lo sabemos todo, y que de hecho todo lo que nos dicen que hay que hacer y saber y aceptar podría ser falso. Es decir, esa pequeña dosis de escepticismo que Sócrates tiene, lo cual no lo vuelve un escéptico radical, absoluto, pero una dosis, ¿no? A ver, vamos a frenar tantito de lo que nos han dicho como verdades así incuestionables, inalterables, etc. Y empezar levantando tantito la ceja y pensar, ¿no? Y cuestionar, ¿por qué es así? Ese es un pequeño paso, si me lo permiten decir así, de carácter estrictamente pedagógico, si quieren, para comenzar a argumentar con uno mismo sobre lo que uno mismo ya sabe. Y esto, trasladado al terreno de la formación y particularmente la política, creo que también es esencial. Porque en política parece que todo está dicho y todo quiere estar dicho, quiere quedar claro. Y siempre podemos tener esta convicción de detenernos un poco con lo que se dice, se afirma, se aprueba, se legisla, y preguntarnos por qué. Aún, y con mayor razón, cuando eso que está dicho parece ya absolutamente obvio, claro, incuestionable. Todo lo que tenga ese carácter, con mayor razón hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, pues,
Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta vez y bueno, gracias a ustedes también. Vamos a hacer esto aquí, una araña, pero... Bueno, es como arañas. Yo pienso que, aparte de lo fructífera de la mesa, tú tienes razón, Carlos. Nunca vamos a desprendernos de una naturaleza argumentativa que la estamos manifestando toda la vida y en todos los terrenos. En el caso de la argumentación y la política, me parece a mí que hay políticos que argumentan bien y son deshonestos, ¿no? O sea, esta retórica de la que se habla peyorativamente también es una forma de argumentación efectiva y convincente. Por eso son políticos, ¿no? Y por eso llegan al poder y por eso lo sostienen. Pero por supuesto que hay un componente ético. Es decir, ejercen la argumentación, la retórica o la demagogia, si se quiere llamar así, con fines que no son para el bien común. Por eso yo pensaba que se habla muy bien de la argumentación, pero se olvidan estas dimensiones de la argumentación. La dimensión, hay otros componentes emotivos, por ejemplo. Hay componentes de una tradición que se asume, pero que no se alcanza a explicitar. Y otros. Creo que esos componentes deben también ser atendidos. No podemos aislar la lógica de la ética ni de la política, pero creo que lo hacemos. Entonces ahí nos queda un terreno fértil y virgen, me parece, académicos o formales o formativos, como tú lo llamabas. No están. Y eso sí los asumen los políticos. Estén conscientes o no estén conscientes. Entonces ahí creo que tenemos un espacio que debemos atender. Pero como sujetos activos, no solamente especulativos. O sea, la especulación pues ya es mucha. Ya bibliotecas enteras, conferencias, congresos infinitos que han hablado de la argumentación. Pero ¿dónde está la parte fáctica, ética y política? Esa creo que está ausente, sobre todo en nuestros gremios, ¿no? Pero si no tomamos en cuenta esas estructuras o dimensiones, pues vamos a seguir especulando infinitamente. Gracias también por tu asistencia. Unas palabras de cierre. Bueno, utilizáramos la metáfora de que buscaría, digamos, elaborar un buen platillo, al que le pondríamos el nombre del platillo de la política. Diríamos que los ingredientes para ese platillo, por supuesto, estaría la argumentación. Sería una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere, por supuesto, de la historia. Es decir, una política sin historia es una política sin memoria. Se requiere de la economía, que son los bienes materiales para la vida diaria. Se requiere de la ética. Y si logramos, digamos, combinar, se requiere el derecho. Si logramos combinar esos diversos ingredientes en ese extraño platillo, eventualmente solo, lo digo, tendremos una mejor política. Pero bueno, son especulaciones. Bueno, la verdad es que muchísimas gracias, doctor Sergio Ortiz Lerux. Quiero decirte que te manda saludo el doctor Abraham Ávila, dice que es una mesa estupenda, que le da muchísimo gusto escucharte. Y pues bueno, nos vemos el próximo mes. Ah, perfecto, sí. No, creo que lo escuchamos. Sí. Sí.
Sí, de hecho estoy apuntando cosas, pero dije, si no, no hay problema, vengo a la otra mesa. No pasa nada. Yo creo que, vaya, todo lo que hablaron da para mucho, pero voy a tratar de hacer breves comentarios y al final una pregunta que creo que es importante, ¿no? Yo jamás he sido fanático de creer que algo es bueno o malo, ¿no? Yo creo que se va construyendo, va evolucionando, ¿no? En el caso de lo que es la argumentación, yo creo que tiene dos formas de verse, ¿no? Ya ve que usted hablaba sobre todo de la parte de que hay distintas formas de argumentación. Creo que eso habla de su evolución, ¿no? Pero yo siempre he visto la argumentación. Hace tiempo tomé un curso justamente con la maestra Natalia Luna, y ahí también aprendí que había muchas formas de argumentación. La he visto, se podría hacer una analogía como la ciencia y la tecnología. Va avanzando conforme el tiempo y creo que en esa cuestión la argumentación todo el tiempo va evolucionando, todo el tiempo va en crecimiento. Entonces, pensar que hemos llegado a una manera correcta o buena de argumentación, creo que nos quedaríamos cortos, todo el tiempo crece. También en ese sentido, por ejemplo, cuando se plantea sobre todo en si la argumentación genera buenas decisiones, yo también me pondría a cuestionarlo, ¿no? Sobre todo lo que comentaba, ¿no? Hay políticos que argumentan bastante bien, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que de ahí que quizás pueda haber argumentaciones distintas, con puntos de vista distintos completamente, y incluso frente a eso, regresaría al principio de lo que comentaba el profesor Leroux, la parte de la negociación, la tiranía, la parte deliberativa, incluso en la parte de la deliberación, yo diría, se puede partir en muchas cosas, ¿no? La manipulación, qué tan capaces son las personas de razonamientos, de decisiones, ¿no? Y a esto yo aludo a la parte muy práctica, ¿no? Tomando lo que usted decía, ¿no? Estas famosas frases, ¿no? Del pueblo sabio, o que la gente que está en el poder es la gente que sabe, ¿no? Pensando incluso en el tema de la historia de los tecnócratas, ¿no? Cuando nos gobernaron. Entonces, aprovechando que todos son profesores, yo creo que así como uno no puede ser buen profesor sin vocación, sin pedagogía, rescatando incluso a Max Weber en la parte de la vocación, de igual manera cuando uno es político sin vocación, sin saber hacer política, pensando en que solamente hay que obtener el poder y conservarlo, lo más seguro es que no haya una buena implementación del poder, ¿no? Entonces, yo siempre he visto a la política en esa parte fáctica, ¿no? De lo que es, ¿no? O sea, no podemos negar la realidad. Pero si pudiéramos quizás mejorar la forma en la que vivimos actualmente, sería ir haciendo un lado, quizás yo pienso la forma en que vemos la política y ahí tiene que dar mucho mi información, en la administración. Creo que justamente quien tiene el poder e incluso quienes no estamos en el poder, si viéramos que el tema debe ser más que nada administrativo y sin intentar llegar a conclusiones de es que esta es la mejor forma educativa, esto y aquello, sería un mejor platillo para el buen vivir. ¿Por qué? Porque creo que usted, profesor Jesús, Alfredo, decía algo muy importante, ¿no? Podremos argumentar lo que sea, pero si no tengo poder, no tenemos poder, ¿qué hacemos, no? El argumento queda totalmente vacío, ¿no? Entonces, creo que si dejamos en la argumentación en un lado administrativo, ya en una lucha de poderes, la argumentación siempre se va a preservar, ¿no? O sea, vaya, el zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, un contador no hace medicina, no me atiende, no me hace un diagnóstico, pero en la política todos hacen política, ¿no? Todos pueden llegar al poder. Entonces, de ahí que yo diga democracia, gobiernos unipersonales, realmente eso a mí jamás he creído que sea una máxima. Pero si la administración está de por medio y de por medio está la argumentación, creo que llegaríamos a mejores lugares. Y ahí la pregunta, ¿cómo podríamos hacer que prevalezca la argumentación, el razonamiento, la objetividad en ese lugar de quien controla, de quien yo diría debería administrar? Entonces, hasta ahí dejaría mi comentario. Mira, si un poder es absoluto, es decir, no está sujeto a ninguna forma de control, de regulación, de vigilancia, tiende a ser un poder que no necesite recurrir a ninguna estrategia discursiva o de argumentación. Por el contrario, si estamos ante un poder dividido, contrastado, regulado, vigilado, acotado, necesariamente tendrá que
recurrir a estrategias basadas en la argumentación para decir por qué hace A y no hace B. Entonces sí hay diferencias. Bueno, pues, muchísimas gracias, gracias por la pregunta, muy interesante. Pues nos vemos en el próximo mes. Yo creo que en tiempo y forma va a salir un cartel anunciando la fecha exacta. El horario se mantiene, es de todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde cada mes. Entonces estaremos avisándoles de qué tema vamos a hablar. ¿Les parece bien? Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Lerux. Gracias a todos.